Pues es otro jueves más, mi querido Pelón. Y sí, señor. Fíjate que desde hace tiempo teníamos muchas ganas de que alguien que sí sabe de esto de los cómics, porque tú bien sabes que tú y yo como que nos gusta ver cómics de repente, pero no nos clavamos o no sabemos, y luego nos preguntan, oigan, y por ejemplo las nuevas generaciones, ¿qué opinan? Y yo me quedo siempre como, pues deben estar haciendo cosas muy chidas, pero no tengo la menor idea. Sí, o sea, somos en ese sentido aficionados al tema, y por otro lado, pues digo, ya nos dirá aquí nuestra invitada, somos objetos de estudio. Quiero dar la bienvenida a Carolina González Alvarado, que es como una docta investigadora de la novela gráfica y cómic. Sí, ¿no? Bienvenida, Carolina. Gracias. A ver, platícanos, por favor, cuéntanos cómo está esta historia, por qué te dedicas a esto, que es realmente algo que no sé, ¿de esto vives? No, ¿verdad? Pues duermo poco y tomo mucho café, y pues ahora mi generación hacemos muchas cosas. Antes que nada, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Estoy muy contenta y muy honrada de estar compartiendo este espacio con ustedes. Decíamos hace un momento, es mi examen profesional con dos leyendas vivas, así que muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Acuérdate lo que te dijo Gis, cartuchos quemados, más que leyenda viva, cartucho quemado, pero con ganas de vivir. Lo más importante. Oye, a ver, Carolina, ¿tú físicamente dónde vives? ¿Ciudad de México? En Ciudad de México, así es. ¿Y por qué te dio esto de meterte pues al estudio y a la la investigación de el cómic, la historieta, todo esto, ¿no? O sea, para empezar, ¿de qué carrera eres tú o de dónde vienes? Pues un poco como dice un muy buen amigo, tengo una formación un tanto anfibia, porque tengo un pie en literatura y un pie en artes visuales, o más bien en fotografía. Estudié literatura en la licenciatura, estudié fotografía también, y tuve oportunidad de hacer estudios en la Universidad de Glasgow, en Escocia, en la Universidad de Almería, en España, y todo estuvo enfocado justo a narrativa gráfica y a Text Image Studies. Pero entonces, ¿cómo estuvo? O sea, ¿en qué momento empezó el virus del cómic a introducirse allí en tu ser? O sea, ¿cómo estuvo? Pues yo desde muy pequeña tuve un gran interés por las artes visuales y por la lectura. Desde muy pequeña me acercaron a la literatura y a las artes escénicas. Mis salidas favoritas eran museos. Entonces, desde allí tuve un gran interés en manifestaciones artísticas que conjugaran palabra e imagen. Y fue en el cómic donde encontré la amalgama más bella y armónica entre ambas, ¿no? Entre que la imagen no está sobre el texto, ni la palabra está sobre la imagen, sino que crean una unidad significativa donde encontré eso, hermanadas dos artes que me fascinan, que es justo sí, o sea, sería una de las cosas visuales, así muy peculiares de este oficio, ¿verdad? El híbrido ¿verdad? De texto-imagen. Sí, sin duda, porque mucho encontramos en el área este prejuicio, ¿no? De que un lector maduro ya lee textos que no tengan dibujitos, ¿no? Entonces, cuando uno lee un texto que ya no tiene dibujitos, entonces ya puede leer, ya es literatura seria y uno ya es un lector maduro, ¿no? Alcanza la adultez cuando ya lee textos sin dibujitos. Y yo al contrario, yo pienso que las imágenes también se leen. Y el trabajo pensamos en un libro ilustrado, el trabajo de un ilustrador está justo entrar allí donde el autor no entró y entrar en esos espacios de indeterminación donde el autor no está siendo completamente explícito, ¿no? Entonces son ese tipo de exploraciones son las que más me interesan y de nuevo, ¿no? Pienso que un autor de cómic es aquel que logra conjugar ambas en la cual la imagen, si tenemos una imagen que está meramente describiendo lo que está mostrarnos en un texto, pues no nos dice mucho, ¿no? Pero por el contrario, si tenemos una imagen que está evocando el tono, posiblemente emociones o el ambiente que está evocando precisamente un texto, pues creo que eso es lo que tiene más interés. Como que hay mucho que se puede hacer en esta cosa del arte de la secuencia que tiene el cómic, ¿verdad? De la viñeta a la viñeta a la viñeta, narrando algo. O sea, en ese puro hecho se pueden hacer muchas cosas distintas, ¿verdad? Con ese, digamos, estructura.
Sí, sin duda. Y nuevamente, ¿no? Volviendo a este prejuicio de decir, bueno, es que si tienes un texto ilustrado, pues las imágenes te los dan todo y eso rompe la imaginación, ¿no? De nuevo, otra vez ese prejuicio. Pero ahora que mencionabas esto, recuerdo un texto clásico en análisis y estudio del cómic, que es justo el arte del cómic de Scott McCloud. Es un clásico ese libro, ¿verdad? Sí, sin duda. Habla justo sobre el arte de crear cómics y de analizar cómics, pero por medio del lenguaje del cómic. Entonces, algo que se me hace muy interesante justo en ese lenguaje que él habla de closure, que es esa distancia que hay entre viñeta y viñeta. Ajá. Y una de los aspectos que más exploran esto es cómo el tiempo está representado a través del espacio y de qué manera la ubicación de los paneles ya sea en una página o incluso en una tira va a determinar el ritmo narrativo y va a también representar el tiempo, pero eso a través de la representación visual y el uso también del espacio visual en la página. Pienso en un autor contemporáneo, Chris Ware, pues uno de los genios. Sí, sin duda, ¿no? Es prácticamente un arquitecto de la imagen. Está muy grueso. Sí. Recuerdo en una de las clases les mostraba una página a los estudiantes y decía, bueno, ¿cómo leemos esto, no? Entonces, al principio, el primer golpe de vista es como, pues, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo una casa? Pero no, es una casa que tiene, sí, múltiples visualmente podríamos decir, claro, a nivel descriptivo es una casa, pero la casa tiene múltiples entradas y salidas y cada espacio de la casa está representando un tiempo distinto, una época diferente y un momento o una circunstancia vital distinta del personaje protagonista. Sí, bueno, decía, pero te fuiste ya de entrada con uno de los más gruesos narradores visuales, ¿no? O sea, es hasta a ratos suena como hasta una empresa imposible lo que está haciendo ese señor, ¿no? Como una especie de catedral abstracta del arte de las secuencias, ¿no? Estábamos platicando el otro día precisamente de Chris Ware, cómo nos impresiona lo prolífico que es y lo increíblemente detallista de todo y tenemos la teoría de que debe tener un equipo, o ¿sabes tú eso, Carolina? ¿O es él? Creo realmente sí. Ya en una locura total de alguien que no debe tener una vida social para nada. Vive encerrado en un calabozo y le pasan comida por abajo de la puerta. Es nuestra teoría. Pues tengo entendido que sí es él, porque sé que él es dibujante y guionista también. Ajá. Probablemente pienso, no lo sé, genuinamente no tengo certeza de ello. Quizá tenga un equipo que ayude sobre todo en la parte de, a lo mejor un equipo que le ayude con el color y con toda la parte del lettering, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo del caso de Trino cuando le descubrió a Chris Ware, o sea, tuviste, ¿verdad? un momento como de azoro absoluto entre otras cosas con el uso del color, ¿verdad? Sí, que hasta quisiste de alguna manera que te influenciara. La paleta del color me parece increíble de sus tiras, porque obviamente todo se ve que es como al norte de Estados Unidos donde él vive, seguramente cerquita donde vive Stephen King, y muchas de las escenas son otoñales, son grises, son colores que me empezaron a así como que a vibrar, muy bonito, como tiene ya su estilo y su paleta de color muy definida. Sí, completamente. E incluso el tipo de formato en el que publica. Estoy pensando, por ejemplo, en Jimmy Corrigan, The Smartest Kids on Earth, que el propio formato es un formato horizontal, grueso, sí. Y es un juego también visual, un juego de lectura, porque no es la lectura, pongamos, tradicional de derecha a izquierda y 3 viñetas y 4, sino hay que manipular el libro, de pronto hay que voltearlo, hay que girar la página. Veo, entre otras cosas, que es como él está muy entre de las fuentes de donde él saca inspiración, es como este rollo de las infografías, ¿no? O sea, de estos sistemas para explicarte cosas con gráficos, como que de ahí saca él mucho, ¿no? Y a la vez también como con estas tipografías y grafismos como de principios del siglo XX, ¿no? De los antiguos periódicos, también se ve que de ahí saca mucho, como que tiene muchos sitios de donde se va inspirando. Sí, yo me atrevería a decir que también fue un gran lector de autores de cómico y de ilustración del New Yorker, y también tiene influencia de Seth.
Entonces, lo mismo, ¿no? Justo este tipo de juegos visuales entre estoy viendo una infografía, estoy leyendo un cómic, es parte de una narrativa mayor. Los juegos también temporales que haciendo está muy grueso porque de pronto entras a una página y estás acostumbrado a que la historia te vaya llevando así como rápido, de izquierda a derecha, terminas y otra vez, así como en una secuencia unilineal. Pero él como que de pronto te das cuenta que así no va a ser, sino que te tienes que estacionar y empezar tú mismo a buscar tus caminos adentro de la página, porque a veces está narrando un solo, por así decir, momento temporal y todos los tiempos que hay adentro de un solo momento. O sea es asombroso. O sea, sí. si esto sirve para que alguien que no ubica a Chris Ware, esto le esté llamando la atención para que lo vaya a buscar, ya habremos cumplido nuestra misión. Sí, es muy fácil meterse a cualquier página de internet y poner Chris Ware, así con W. Ware. Chris Ware, y ver el estilo que estamos diciendo. Si lo están ahorita escuchando, digamos, en el radio, pues si están en su computadora, métanse y vean ese rollo. Pero si tienen chance más tarde de ver este gran, pues ahora sí que monero, ilustrador, cuenta historias, pachecas. Sí, como que es orgullosamente historietista y a la vez como que trasciende el género. O sea, es de esos genios, pues. O sea, a mí me pasó que ves como sus páginas llenas de informaciones y de cositas y comentarios y entonces de pronto te puede ganar el vértigo, te abruma. Y dices, no, bueno, ya nada más, no me tengo que meter a detalle, nada más con estar viendo esta especie de partitura ante mí, yo ya soy feliz. Pero aparte, yo decía, no, es que no es posible que cada pequeña cosita que esté escrita tenga realmente un sentido. Esto debe ser simplemente parte del diseño. Pero no, si agarra uno una lupa y te vas a ese pequeño texto, todo está teniendo un sentido. O sea, es abrumador. O sea. Sí, exacto. Sin duda. Y creo que no se puede detener precisamente en una sola página a leer con detalle cada una de los recuadros, de los colores de la ropa, de las palabras, de los objetos. Sí. Porque incluso los objetos van a tener un significado posterior en la historia y van a volver a aparecer. Sí. Y lo interesante es que no es el mismo objeto, es decir, sí es el mismo objeto, pero se observa en ese objeto el paso del tiempo. Entonces, vemos el objeto en una determinada fecha y después vamos a ver ese objeto 10 años después y se está representando en ese mismo objeto el paso del tiempo. Entonces ya está desgastado, ya está descolorido y ya tiene además toda la carga simbólica que adquirió a lo largo de la historia. Entonces sí, sin duda, Chris Ware es uno de los autores contemporáneos más interesantes y que sin duda vale mucho la pena. Lo único malo es que es de esas especies como de talentos sobrehumanos que a más de uno que andamos todavía como queriendo mejorar nuestro oficio, puede ser si no anda uno bien parado, puede ser un golpe demoledor, ¿no? Entonces tú ves eso y dices, no, bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy a dedicar a la venta de seguros, ya, o sea, no. Es exactamente eso, Carolina. Tú decías algo muy importante al principio. Dices, casi arquitecto. Y lo veo como con un background realmente de un arquitecto en la precisión del uso de todas las casitas, edificios, ventanitas, lamparitas, sí, detalles de los cables. No pierde nada. Él podría ser realmente un gran... sí, debe ser muy obsesivo, compulsivo, o sea, debe tener algo ahí. Está enfermo. Está enfermo. Que lo hace ver eso. Pero digo, para saltarnos y tener un poquito la idea de Chris Ware, que Gis me está platicando, que de repente hay una chava que ahorita tiene ya un segundo libro, que me dijiste, Gis, que Chris Ware comentaba, sí, que era ella así como la... Asombroso lo que estaba haciendo. ¿Sí lo has visto? La de ¿cómo se llama?
Everything I Like is Monsters o... sí. Algo así. El título es My algo Favorite Things Are Monsters. Exacto, My Favorite Things. Y que ya salió el segundo volumen. Sí. Y es otra cosa enorme, de maravilla, cabrón. O sea. Y es una chava, ¿verdad? Sí, es una chava. Wow. Sí. Porque eso, Carolina, digo, nomás para no interrumpirte, es chavas, güey. O sea, siempre estamos acostumbrados, estamos en un mundo de aquí en México de moneros con muy pocas monedas, pero sí hay chavas que hacen ya novela gráfica muy interesantes. Sí. Entonces, la participación, a ver, platícanos, por ejemplo, de esta chava. Justo una de las, pues mi área de mayor interés y de investigación justo corresponde al cómic independiente y a iniciativas autogestivas. Y sin duda las autoras, me quería decir que son las que están... presentando propuestas sumamente disruptivas, arriesgadas y sobre todo presentando distintas formas de entender lo femenino y aquello a lo que le llamamos mujer. Por poner un ejemplo de ello está la autora mexicana Yuri Peña. Ella tiene es una autora además prolífica, es una autora ya con un nombre y tiene una serie que se llama Art Morras. Inició muy simbólicamente un día 9 de marzo y empezó a publicarse en sus redes sociales, en Instagram. Y Art Morras narra, cito, y voy a parafraseando más bien, la historia de dos morras que estudian arte por decisión propia en el tercer mundo. Y justo narra la historia de Andrea y Joali, que son dos chicas que estudian arte en México. No dice explícitamente, pero sí está, es muy evidente que es México. Y no solamente va explorando el recorrido de estas dos estudiantes de arte, sino cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia del arte, ¿no? Oye, quiero ver eso. O sea, pero eso ¿cómo, dónde? O sea, ¿se consigue en papel o está en digital o cómo está el...? Se puede leer en las redes de Yuri, pero también ella lo imprimió en un formato pequeñito, que es un libro como de este tamaño, en risografía, y lo publicó... Risografía es este tipo de impresión de calidad, ¿verdad? Sí, es un tipo de impresión que cobró, que digamos tuvo un resurgimiento en los últimos años, sobre todo en propuestas independientes, y justo ese tipo de impresión que tiene el grano de tinta un tanto reventado, pero que da unas texturas muy lindas, y precisamente está publicado en risografía. Hay otras iniciativas, por ejemplo, de Sara, que es la Sociedad Autónoma de Reproducción Autogestiva, que también publican cómic y publican ilustración. Oye, pero ¿cómo le hacen para sobrevivir? Ahorita que hablas de las publicaciones autogestivas, se me hace verdaderamente increíble y a la vez me entra como la impresión de ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para financiar eso? Pues sin duda una de las cosas que distingue a los autores de estas nuevas generaciones de cómic mexicano y me atrevería a decir también de cómic latinoamericano, responde a que son autores que son también editores, que son también distribuidores, que son impresores. Entonces en una misma figura están todas las figuras contenidas. Entonces depende el autor o la autora, pero en algunos casos se inician campañas de Kickstarter donde, dado que hay una relación muy horizontal entre los lectores o seguidores de los autores, esto permite pues creación de campañas de financiamiento para la impresión de la obra y hay por supuesto distintos paquetes, ¿no? Entonces en función del apoyo que se da el autor crea esta digamos relación horizontal pero también de intercambio. Entonces, una de las opciones es esa. Otra es que muchos de estos movimientos de cómic autogestivo también tienen sus propios festivales y se publican, se distribuyen también stickers. ¿Aquí se ubica este rollo de los fanzines? Sí, sin duda. Y el fanzine creo que ha sido uno de los soportes que ha cobrado también. Si bien en México no se ha hecho fanzine desde hace mucho tiempo, el fanzine ha generado también un soporte para la experimentación, para la distribución y sobre todo para el intercambio. Entonces,
los autores, mucho lo que se suele hacer en estas comunidades es eso, ¿no? Intercambiar los fanzines y generar estrategias que permitan la divulgación de estos. O incluso, y esto lo mencionaba hace poco en otra colaboración, está el colectivo Esporas. Y el colectivo ¿Cómo? Esporas está... ¿Cómo se llama? Esporas. Esporas. Colectivo Ok. Esporas. Ya. Y son artistas, narradores gráficos que están en distintos lugares del país, y ellos generan además tienen una biblioteca, una especie de archivo digital. Que es una iniciativa que se llama Fanzines Liberados. Entonces uno puede acceder a esta biblioteca digital, bajar el archivo del fanzine y manipularlo, agregarle cosas, reimprimirlo, y la idea es un poco acabar con la noción de un autor único o de una obra única, sino crear un autor colectivo. Y la idea de que el fanzine también es una obra maleable que está en constante construcción, en constante Eso elaboración. está interesante, eso. Sí, y sin duda una de las cosas que también le da un gran valor es la idea de que el fanzine se puede compartir, se debe reimprimir, y en esta relación de compartir es crear comunidades a través de el fanzine, ¿no? Entonces, Oye, me suena muy bien, o sea, y esto como que otra vez me regresa a esa cosa que según yo tiene el oficio del cómic, que puede ser realmente muy personal. O sea, a diferencia de, por ejemplo, para irme al otro extremo, el cine o la televisión, que necesitas mucha lana, necesitas un equipo de gente grande trabajando, logrando ponerse de acuerdo. En el cómic puedes estar tú en tu escritorio y hacer tu historia. Eso es muy bonito, es como muy democrático, ¿no? O sea, sí. Y una de las cosas también, volviendo al fanzine, es que dado el tipo de formato que es y del medio que es, pues encontramos fanzines que van desde las hojas Bond engrapadas, exacto, hasta impresiones en papeles muy finos, más costosos, impresión en risografía, o estos juegos que hay entre conjugar distintas artes, ¿no? Estoy pensando en otro colectivo que se llama Roque Amistad, que han creado también ya una relación colaborativa con otros colectivos de Latinoamérica. Entonces la idea es eso, es crear una noción en la que yo como impresor no solamente imprimo lo que yo produzco, sino que puedo imprimirle a otras personas, y se crea de nuevo, ¿no? esta noción está muy padre, de tribus. Comunidad. Sí, casi. Y que no está dependiendo de las posibles restricciones editoriales que atiendan a una restricción ya sea temática. Tiene, por supuesto, un buen número de retos, ¿no? Que implica sobre todo el financiamiento, pero se vuelven justo estas nociones también de autogestión. Yo produzco, yo distribuyo, pero también comparto, y puedo apoyar a otros creadores que también, si están, por ejemplo, alguien en Veracruz, puedo entregarle los fanzines, y la persona que está en Veracruz, en Ciudad de México, y se crean justo estas, lazos entre distintas comunidades. Había oído también esta opción que tú estás, digamos, poniendo tu cómic ahí en línea, y si la persona quiere tenerlo impreso, se le manda específicamente a esa persona a imprimir. ¿Esto es común o no? Depende el colectivo, y depende, digamos, la noción de cada creador y de cada impresor también. En el caso de Esporas, en su caso es un tanto particular, porque tienen más esta noción en una de las columnas que escribí para la revista Marvin, que se llama El Conejo Blanco, es donde escribo. Columna tuya. ¿Perdón? Columna tuya. Sí. Ajá. ¿Que se llama cómo? ¿Tu columna? El Conejo Blanco. Ah, ok. Ajá. Y se publica en la revista Marvin. Ok. Para que lo busquen, sí. Y allí hablaba justo de colectivo Esporas y de cómo tienen esta noción de esporear. Sé que el verbo, estrictamente hablando, no es muy correcto, pero la noción de digamos, sembrar un fanzine por aquí, otro fanzine por allá, y que haya este ejercicio de diseminación. Entonces, en el caso de ellos, es imprímelo, manipúlalo, distribúyelo, córtalo, ¿no? En esa noción justo es más importante esa diseminación
que la noción de una obra con un único autor y con un único impresor y que tenga un ISBN, ¿no? Mira, aquí estoy viendo un paralelismo con esta actitud también que pasó en todo un momento de la música electrónica, en que era pues el sampleo y la roladera de canciones, el remix, que también hizo toda una sensación de comunidad, ¿no? Pues eran las creaciones colectivas. Sí, sin duda. Ahora que mencionaba Veracruz y volviendo al papel de las autoras de cómic actual, otra autora también que vale la pena mucho revisar su trabajo es Atenea Castillo. Ella tiene un ejercicio muy interesante dado que trabaja en gran formato y trabaja con óleo y con paneles. Entonces, una de las cosas que ella trabaja es una relectura de mitos. Entonces, su trabajo tiende a releer mitos. Tiene uno, por ejemplo, que se llama Catábasis. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una remediación y una relectura del mito de Orfeo, pero ahora el héroe no es un héroe masculino, sino que es una chica. Y ella está transitando por las calles de una ciudad, trae una guitarra eléctrica y tiene que enfrentarse a distintos seres que se sube a un camión, va caminando por las calles, toca la guitarra y logra defenderse de una amenaza, hasta el final llegar a su destino, que es el Hades, pero el Hades no es esta representación muy occidental que tenemos de este lugar tórrido y triste, sino que llega a una especie de casa dibujada, como si una niña pequeña lo hubiese dibujado. De hecho, si mal no recuerdo, fue incluso una niña pequeña quien lo dibujó. Entonces, Atenea trabaja mucho con esta relectura y remediación de distintas figuras mitológicas o de narraciones mitológicas, pero conjugando una técnica que tradicionalmente se ha entendido como academicista, el óleo, y que es en la tradición diametralmente opuesta al cómic. Y vemos que no, que en el caso de ella está conjugando estos dos de una manera muy afortunada. ¿Cómo le hace? ¿De qué tamaño es una página o qué? Si es con óleo o cómo está el rollo. Pues ella sí trabaja en gran formato y después hace una especie de ensamblaje y lo imprime. Entonces ya las impresiones son, digamos, del tamaño de un póster, pero los cuadros que ella tiene sí son cuadros que podrán llegar de 1 metro y 1 metro de... Oye, Trino, tenemos que ponernos al día, maestro. ¿Qué pasó? Estamos ya... Hay que salir a la calle, señor. Ponerse a estudiar. Está muy padre lo que está diciendo Carolina, porque hay una chava que hace microproducciones chiquitas, que yo iba a decir, esas no, porque se las roban en la librería, ¿no? O sea, es lo más fácil que te puedes... Y luego está ella, que es, ¿no? Gran formato, o sea, y ahí es donde yo me quedo, Carolina, y ya lo sabemos nosotros porque lo sentimos en nuestro salario y en nuestra gran pérdida, que es los periódicos. Los caricaturistas, los moneros, los que hacemos tiras cómicas. Sí. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es lo que tú ves como el nuevo formato que debemos? Yo todavía estoy como agarradito de lo último que hay, que es el periódico, bueno, y todo lo que es editorial. Carolina, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos. pero ya no hay, o sea, esa cosa tradicional son las redes sociales. Entonces, pues claro, publicas ahí tus tiras, pero entonces te tienes que esperar a sacar un libro. ¿Cómo sí, ves como que esto? estamos ya, o sea, los que somos de otra generación, o sea, creo que Trino y yo somos un ejemplo clásico. Ajá. De que sí se nota muy claramente que estamos como fuera de la jugada ya, y que ya no sabemos cómo ubicar los circuitos donde puede haber chambas, los formatos donde se puede trabajar, donde puede haber acceso a cierto patrocinio. Entonces ya nos estamos convirtiendo, desgraciadamente, en piezas de museo en nuestra vitrina, ya secándonos, pues, o sea, nos van a sacar ya al rato ya totalmente secos. Es que eso que dices de los colectivos esporas y demás,
es que yo digo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un programa de radio como este, tenemos que hacer un programa de tele que se llama La Chora TV, o otros proyectos que nos sacan de nuestra zona de confort, porque ya no hay la posibilidad de hacer lo que más nos gusta, que es hacer una tira diaria y que nos lean en un periódico. ¿Qué hacemos, Carolina? ¿Qué Pues, pasa ahí? Yo sinceramente creo que no está todo perdido, al contrario, creo que estamos en una época de florecimiento y de reinvención del cómic mexicano muy importante, muy valiosa y sobre todo muy fructífera y muy abierta también a distintos estilos, temáticas, identidades. Me parece fundamental sí rescatar y mencionar el trabajo que autores de esa generación hicieron, volviendo a mencionar, ¿no? Y para contestar la pregunta, a Cecilia Pego, ¿no? Que publicaba en La Jornada con ese muy memorable Terror y Tabú, sin duda autoras que tuvieron que tienen, no diría tuvieron, que tienen una importancia muy relevante en la historia del cómic mexicano y en ese trazo de la evolución de este. Volviendo a lo de la tira y a qué se está publicando ahora y sobre todo el formato físico, llama mucho la atención que sí, sin duda las redes sociales y los formatos digitales tienen una gran importancia y una gran relevancia en la difusión de ideas, en la propagación de autores que no tienen, pongamos, un contrato con una gran editorial, pero que sí han difundido su trabajo a través de redes sociales, sobre todo Instagram, que es finalmente una plataforma muy visual. Sí. Y para ello me gustaría compartirles un ejemplo donde se ve muy bien la amalgama entre el formato digital y el formato físico. Y para ello nuevamente está una autora que es Jos Ojeda. Jos Ojeda radica en Guadalajara y ella tiene una tira que también mencionaba hace poco y de la cual también hay una columna del Conejo Blanco dedicada a ella, que es El cumpleaños de Fernanda. El cumpleaños de Fernanda comenzó a publicarse en un periódico mural digital llamado Vacaciones de Trabajo, Siempre es Hoy, y narra la historia de una pequeña niña, Fernanda, que es su cumpleaños número 3, y la historia se narra en pequeños paneles cuadrados, formato Instagram, y la historia se va leyendo a medida que nos deslizamos a través de las publicaciones de Instagram. Ajá. Y vamos a ver a Fernanda desde la misa de 3 años de presentación y va a culminar la historia, no sabemos cuándo, esperamos que tenga una larga vida, hasta que se parte el pastel. Entonces es un poquito una remediación, una relectura de Esperando a Godot, solo que en este caso Godot es un pastel de cumpleaños. Y lo que estamos viendo es una crítica interesante sobre los roles sociales, sobre el papel de una niña, sobre lo incómodo que es que en la infancia te llenen de besos que no quieres y de abrazos que son incómodos también. ¿Y qué tipo de estilo tiene? ¿Cómo es la línea de esta autora? Jos trabaja, pues es una gran dibujante, trabaja con línea clara, está muy influida por Tantan, o bueno, Tintín. Ah, ok, como limpia, como línea limpia. Sí. Y es una gran lectora de manga también, y lo interesante de esto es que el tipo de formato en el que trabaja Jos Ojeda permite una lectura muy cómoda en Instagram, en estos recuadros, pero también es muy cómoda para el formato impreso. Tiene otra serie también que se llama Lutino, que lo mismo se puede leer con las publicaciones en Instagram, pero también tiene ese tipo de estructura. Bien puede leerse en el formato nuevamente impreso. Lo mismo con Art Morras, que mencionaba hace un momento, de Yuri Peña. Y algo interesante también es que muchos de estos autores, si bien tienen la obra publicada en formato digital, muchos de ellos buscan también la impresión en formato físico. Sigue siendo chido imprimir, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo, también volviendo al fanzine, parte de tener el fanzine en formato físico es también este regreso al objeto único, porque suelen ser tirajes muy pequeñitos, de 100 ejemplares, 200 máximo. Entonces, pues uno anda ahí en las ferias de cómic independiente. Oye, me imagino que tú eres buena coleccionista, ¿verdad? Pues trato, sí. Tienes cara de que sí. Medio obsesa.
Sí, la verdad es que sí, un poquito, muy mucho. Sí, la verdad es que sí, ya no creo que no pueden negar lo que la cara dice. Sí, soy bastante obsesivita con estas Pero tú cosas. tienes la disculpa que dices, pues es mi chamba, déjenme en Claro, paz. sí, cabrón. pero a este cuarto no entren, porque aquí están todas mis cajas y, o sea, por favor. Sí, de hecho, pues bueno, tengo ahora el filtro acá porque todo esto que se ve atrás desordenado son torres de fanzines y apenas aquí en el escritorio. Bien. Entonces, creo que no está todo perdido. Creo que el formato físico sigue siendo todavía un formato al que recurrimos, al que añoramos y que además, insisto, esta idea de tocar el papel, el regresar a la risografía, es también esto, ese tipo de impresión solamente podemos apreciarlo y, digamos, sentirlo en un formato impreso. Oye, ¿no? pero Entonces, y por otro lado ya también lo práctico y la delicia que puede tener también algo muy bien hecho en pantalla también es notable, ¿no? O sea, me imagino que también puedes disfrutar ahí en tu tablet unos cómics poca madre, ¿no? Porque hasta brilla, ¿no? sí, aquí hay algo interesante y que tiene que ver mucho con la evolución también del cómic como medio y como lenguaje, porque tenemos desde la, digamos, versión más sencilla, ¿no? Pensamos y no con esto quiero demeritar el trabajo que se ha realizado por décadas en grandes casas impresoras como DC o Marvel, pero allí lo que vemos con un formato digital, pues eso, ¿no? Se lee toda la página en la tableta o en la computadora y no hay mayor exploración, ¿no? O sea, lo más que podemos hacer es tocar 2 veces una viñeta y la viñeta se amplía y nada más. Pero creo que el tipo de ejercicios que han hecho otros autores en formatos digitales que han más bien experimentado con todas las posibilidades que se pueden hacer en el lenguaje del cómic, pero en un formato digital, y que tiene que ver ya con animar algunos elementos de cada viñeta, claro, con añadir música, con añadir elementos sonoros. Entonces eso está chido. Claro, un híbrido entre animación, entre mediometraje, entre cómic. Entonces, bueno, estamos viendo ahí algo que no es el cómic, digamos, escaneado, ¿no? Y que podemos leer en la pantalla, sino ya ver, bueno, qué otro tipo de experimentos y de juegos nos permite una herramienta digital en el formato del cómic, ¿no? E incluso dinámicas también, en ciertos autores también hacen esto, que tienen una serie de continuidad que publican en Instagram, y después hay juegos con los lectores, en decir, ok, ¿qué quieren que pase ahora, no? ¿Quieren que el personaje se vaya por este camino o que se vaya por este otro? De opciones. Claro, entonces ya el propio lector decide, bueno, quiero que tome esto, ¿no? Que la decisión sea esta. Y también pensando en aplicaciones en Webtoon, que es el Canvas Infinito, ¿no? Que ya es un cómic que está pensado para leerse en el celular. Entonces tenemos este scrolling que se hace de abajo hacia arriba. Ajá. Y la historia está pensado en narrarse así, como un canvas infinito, y para eso leerse exclusivamente en el celular y nuevamente con episodios autoconclusivos en series de continuidad. Yo tengo una gran esperanza porque acabo de ver esta semana, me decía Erasmo, otro que es también monero, que esa colección la tengo yo en libro, pero la quiero comprar aquí ahora, porque ya en los puestos de periódicos, esos lugares que eran un oasis, que ahora ya es como algo que ya ni ves en la calle, porque ya te venden más bien frituras o cosas así. Qué padres eran las revisterías y los puestos de periódicos. Sí. Bueno, esta semana o la semana antepasada salió por Salvat en fascículos todas las tiras cómicas de Flash Gordon. Entonces Salvat las está vendiendo, están muy bien impresas y a un precio muy accesible. Y entonces yo digo, quiero ir a un puesto de periódicos nada más, o sea, aunque ya la tengo la colección pero no está nada mal lo que sacó Salvat, como para ir coleccionando, como no sé, como que me gustaría que Chema, mi hijo que tiene 17 años, decirle, oye, ¿te interesa? Bueno, la próxima te vas a Chapala y ahí en el puesto de periódicos lo compras. Pero viene pero el formato es como un librito, ¿o qué? Como un librito, y están los puestos de periódicos. Y las historias están súper interesantes y es un rescate de obra de Flash Gordon, pero yo estoy queriendo como que reviva esa parte en la que ibas al puesto de periódicos y veías,
ay, pero está esta y está el New Yorker y está, bueno, en Sanborns que veías, ¿no? Las revistas que podías, más o menos tener, la Rolling Stone, pero luego decías, no, bueno, pero una, Uncut, pero luego una de cómics y, ay, cabrón, se nos fue en un tiempo que ya no existe, ya no va a regresar. Pues en el caso de Sanborns lo que encontramos es mucho manga, y eso sí, el manga me llama mucho la atención, que persiste mucho el formato físico. Debo confesar que también tengo una vena otaku, y tener los fanzines, los mangas impresos, los volúmenes impresos, y estar un poco explorando e indagando por el número que falta y completar toda la serie. Oye, pero son enormes, ¿verdad? O sea, el manga es un rollo de historias infinitas, ¿verdad? Sí, sin duda. Y esto persiste, sobre todo en las convenciones de cómic más grandes. Se busca mucho el formato impreso de manga. Y volviendo al formato impreso y a esta idea también de explorar y que sin duda es fascinante entrar a estos espacios que están enfocados a la obra impresa, pues es un poquito más bien adentrarse, ¿no? en estas ferias de historieta de autor independiente, en espacios donde los propios autores llevan su trabajo y donde de nuevo, ¿no? Podemos encontrar muchos estilos, muchas temáticas, distintos que van desde el humor, como es el caso de Joss Ojeda, que no por ello deja de ser incisiva y muy crítica, lo mismo Art Morras, hasta historias que van más hacia lo onírico, pensando en María Magaña, que van, o trabajos que van más hacia literatura infantil, pensando en el trabajo de Memo Plastilina, es decir, Guillermo Castellanos, que él es ilustrador pero trabaja con plastilina. Entonces, volviendo a la materialidad, es un autor que todo lo hace con plastilina y luego se toma fotografías. Sí, vamos a necesitar que después ahí nos pases por el WhatsApp una pequeña lista de todo esto de lo que has estado hablando, para intentar medio ponernos al día. Suena muy, muy bien eso. Sí, por supuesto, con todo gusto. Sí. Y también parte del Conejo Blanco es eso, indagar en espacios y compartirlos, ¿no? Que haya mayor difusión de esto. O sea, en estas, o sea, tu papel es como una estudiosa del tema, ¿no? O sea, y ¿tienes algún tipo de trabajo, o sea, como en este tipo de festivales o rollos ¿tú haces algún tipo de curaduría o vas a dar pláticas o cómo se expande ahí tu rollo? Pues sí, bueno, tengo la columna El Conejo Blanco en la revista Marvin, colaboro también en Tandem Comics y esa en la parte, digamos, de difusión. He curado también exposiciones de narrativa gráfica, y en el caso de los festivales, en algunas ocasiones, depende del festival, pero he tenido la oportunidad de dar conferencias, charlas, o colaborar en la curaduría de los invitados. Esa en la parte, digamos, de divulgación y educación también, pues doy talleres y clases, seminarios enfocados a narrativa gráfica. Ya. Y en la parte académica, pues es, digamos, la parte menos... y con esto no quiero darme un balazo en la pierna, pero es la parte menos lúdica, que es la parte más de investigación. A ver, como ahí, en esa parte, o sea, en la parte esa que dices más académica, ¿qué tipo de cosas ven? O sea, sí se ponen a veces muy nerds. Sí, sí, toda la parte de el paper académico, que sí tiene que ver con un análisis exhaustivo, ¿no? Semiótica. De cómics. Sí, que van más en esa línea. En mi caso, me interesa mucho más enfocarme en la historia del cómic, y estoy actualmente trabajando justo en un libro sobre el papel de las autoras en el cómic, en la historia del cómic mexicano, un poquito en un ejercicio de reescribir la historia del cómic en México, pero a la luz de las autoras. Está muy bien. Está padrísimo el rescate de todo eso, porque luego de repente te acuerdas de ciertas tiras cómicas, ¿no? Ya sabes, desde
La familia Burrón o Los Super Sabios o estos clásicos, a cosas súper interesantes que han de haber salido en los 90s o 2000s, que no tenemos la menor idea nosotros, porque nos quedamos casi en la onda vintage viejita de los supermachos agachados y lo que hacía Abel Quesada y esto, pero debe haber un chingo de material, sí. O sea, perdón, que no conocemos. Perdón, o sea, tú también supongo que te vas para atrás, ¿verdad? O sea, también sí. Estás interesada en la historia. Sí, por supuesto. Me parece justo muy interesante. Como mencionaba hace un momento, la escena del cómic contemporáneo mexicano está en un momento actualmente de es que mira nomás, o sea, de veras, o sea, oye, pues qué emocionante y me siento mal de estar tan desubicado, o sea, pero ya nos irás guiando, qué bueno. Tú sí, en tu cuenta de Instagram yo me metí y tienes muchísimos ejemplos y eres, o sea, se ve que eres una clavada de todo ese rollo. Ahí es en Instagram, para que lo sigan, amigos, es @conejo_blanco_4. Pero además hay una página que pueden entrar que es www.letrasdelconejo.com. Esto me imagino el conejo blanco un poco como Alicia en el País de las Maravillas, algo así, ¿o no? Nada que ver. No exactamente. ¿De dónde viene? En realidad, este conejo blanco en particular, y me encanta Alicia en el País de las Maravillas, pero este conejo en particular más bien atiende a un alias de un detective que en la Segunda Guerra Mundial colaboró con Scotland Yard y era el nombre que se puso más bien un espía y le firmaba las cartas y los reportes a Churchill como el conejo blanco o Le Petit Lapin. Él estuvo en Francia, en Inglaterra, escapó de la Gestapo, tuvo una biografía interesantísima. ¡Órale! Y firmaba así, ¿no? Como el conejo blanco en las cartas dirigidas a Churchill. Este conejo blanco atiende, es una pequeña cita a este personaje, a este espía, en el ejercicio que hago de indagar, de explorar, de encontrar estas pistas, digamos. Claro. Estos Eres una espía. Resquicios, sí. Y un poquito sí, y compartirlos, nada más que en este caso, no nada más a una sola persona, sino a todos los interesados o curiosos en el tema. Entonces, más bien rescatar esta noción de indagación, de exploración, de meterse a lugares ocultos para encontrar pequeñas joyas. Carolina, ¿cuáles son tus preferencias en cuanto a festivales de cómic y demás? ¿Vas a la Mole? ¿Vas así a festivales que se hacen en Ciudad de México, sobre todo al Zócalo y demás? ¿O hay algo que no estamos perdiendo y que hay totalmente alternativo y que existe, que no debe haber, yo creo? Pues en mi caso creo que es siempre interesante tener, o pienso más bien que es más valioso abrir y sumar y no restar. Entonces, ir a todo y explorar, ¿no? Creo que todos los espacios tienen distintas propuestas y distintos públicos y también distintos autores. Entonces, esto nos permite tener una visión más amplia. Sí, sin duda están estos espacios grandes como la Mole. Está, por supuesto, el Salón del Cómic y la Novela Gráfica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que cada vez tiene mayor importancia. Y está, por supuesto, las sesiones de historieta de autor, en las que he tenido oportunidad también de colaborar, en el Complejo Cultural Los Pinos, la Feria de Historieta de Autor, que se llevó a cabo varias veces en la Casa en Francia. Tuvo una edición el año pasado, también en el Complejo Cultural Los Pinos. Está, por supuesto, el Festival Esporas. Están otro tipo de festivales independientes que justo organizan estos autores que mencionaba anteriormente y que nos permiten justo acercarnos a este otro tipo de narrativa gráfica independiente, autogestiva, arriesgada, experimental, y donde podemos encontrar estas nuevas voces. Suena muy interesante. Buenísimo, Carolina, se nos fue el tiempo. Ya estamos a punto de cerrar, pero qué padre que te dedicas a eso. Obviamente llegó la invitación para que te invitáramos al programa. Yo estaba muy emocionado por conocerte, porque muy pocas veces tenemos en el programa algo que sí nos apasiona. Es que de repente, claro, que invitamos a mucha gente porque nos cae bien saber en qué hacen, ¿no? Pero esta es una pasión que pocas veces tenemos una invitada o un invitado que hable ya del cómic, y que estamos totalmente fuera de
de la onda ya, Gis y yo, y me doy cuenta que... pues estaremos en tu radar, espero, y la conversación ya se seguirá por varios vías, pues. Por supuesto, pues muchísimas gracias. Sin duda, esta pasión por el cómic es compartida y al contrario, ¿no? Me siento muy agradecida y afortunada de haber podido compartir este espacio. Oye, nomás ya para cerrar, ¿alguna presentación que tengas próximamente que quieras decir aquí? O algún taller que vayas a dar, o yo no sé. O tu sitio. Pues por ahora va a salir en las próximas semanas, ya en octubre, la nueva columna del Conejo Blanco en la revista Marvin, en su edición digital. Y pues nuevamente la invitación a, si tienen interés en seguirme en mis redes, ya lo compartí hace un momento, Conejo-Blanco-4, tiene un nombre larguísimo, pero ahí normalmente suelo compartir los próximos eventos, talleres, conferencias y pues todo lo que sale por ahí. Pues muchas felicidades por tu rollo. Aquí estoy, muchas miren, gracias. Aquí tenía abajo de mí a Chris Ware. Sí. Obviamente, Uf. estos libros que son catedrales. Súper caros, ¿no? Sí, pero qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Por tu tiempo y gracias por estar aquí en La Chora. Y amigos, pues gracias en la producción, como siempre, Gabo Casillas, en la grabación, en los controles también a Guara, a nuestro querido Guara, y señor Pelón, pues una maravilla, hacer más cómics. Sí. Un placer y darnos cuenta que es un arte que sigue vivo. Por favor, choreros, cada que nos oigan decir a Trino y a mí que el cómic ya murió, por favor ignórenos y vuélvanos a regresar a nuestra vitrina y pónganos ahí un poco de alimento y ya, y salúdenos. Gracias, adiós. Gracias, Carolina González Alvarado, por estar en el programa. Gracias. Muchas gracias.